Unidos tiene que ver, sin lugar a dudas, con la fracasada, digámoslo así, o el intento fracasado de nombrar a la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, que tomaría posesión en enero próximo. El día de hoy fracasó el intento, como le decía yo, pues no se obtuvieron los 80 votos que hacen falta para designar a la Junta Directiva. A pesar de los consensos, la planilla solo obtuvo el respaldo de 65 diputados. Es decir, faltaron 15 votos para hacer realidad esa planilla. Los votos que fueron a favor en este momento destacan las bancadas Movimiento Reformador, Todos, Alianza Ciudadana, UCN y algunos congresistas independientes. Lógicamente, no todos los diputados de las bancadas que mencioné votaron por esta nómina, pero la mayoría de las bancadas que mencioné así lo hicieron. Se trata muchos de ellos de los diputados que aprobaron las famosas y polémicas reformas al Código Penal hace un par de meses, ¿no? El resultado, el diputado pues Tambriz señaló de racistas a los parlamentarios que no votaron por él, a pesar de que fuera el hemiciclo, negó su participación. Así que con esa breve introducción tenemos un pequeño contexto para iniciar la discusión del día de hoy, porque efectivamente vamos a tratar de entender justamente con los protagonistas qué fue lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso de la República, y para ello doy la bienvenida a nuestros invitados, en el caso del diputado Marcos Yash, diputado oficialista de la bancada FCN Nación, y también al diputado Carlos Chavarría, paisano mío y diputado por el partido Creo. Bienvenidos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, un placer saludarles. Buenas noches, bienvenidos. Diputado Marcos Yax, ¿qué pasó para que pusieran en agenda hoy, martes, la elección y que de repente no estuvieran los votos favorables para elegir junta directiva hoy? Bueno, primero que nada quiero manifestarles que más que un fracaso, considero yo que tenemos un Congreso fraccionado. Y yo creo que hoy podemos ver un Congreso que no tiene una aplanadora, como se veía en legislaturas anteriores. Por ejemplo, cuando se aprobaba el presupuesto, podíamos encontrar un color rojo, un color anaranjado o un color verde, que prácticamente la componenda estaba ya tirada y nadie podía opinar, no había una discusión. Entonces yo personalmente creo que esto es bueno, porque hoy podemos ver de que si bien es cierto el Congreso de la República está fraccionado, hoy podemos ver que hay varias fuerzas. ¿Pero qué pasó al final, diputado Yash? Porque si estaban listos, si ya se había arreglado una planilla que conformaba a varios grupos legislativos, o sea, podemos ver que estaba FCN, MR, AC. O sea, ¿qué pasó al final para que no obtuvieran los 80 votos necesarios? Solamente del partido FCN faltaron 10 votos, diputado Yash. Mire, aquí hubo una serie de situaciones y yo creo que importante es también mencionar que hay consensos y los consensos hay que respetarlos. Yo creo que de ahí se origina esta oportunidad que tuvimos de no poder aprobar esta planilla que teníamos. Yo creo que los consensos hicieron falta. No hubo una apertura para esta planilla que teníamos. Yo creo que habríamos que tener un poco más de diálogo dentro de los jefes de bancada y un mejor cabildeo. Diputado Chavarría, para ir con usted un poco entendiendo, usted vota en contra, entiendo que el diputado Yash pues vota a favor de esta nómina, pero usted lo hace en contra. ¿Nos puede contar cómo desde la oposición, por decirlo de alguna forma, vieron ustedes la jornada de hoy? ¿Sorprendió la plantilla que se mostró? Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, nosotros como bancada Creo votamos en contra del día de hoy que se eligiera junta directiva. Dos temas muy breves. Uno es que sí sorprende que se haya agendado. Esto lo hicieron a través de la comisión permanente, que es la que tiene por ley, lo puede hacer, hizo el orden del día, ratificado en el pleno con minoría calificada. Cuando hay menos de 80, entonces se radicó y se agendó. Yo resaltaría aquí algún tema, es que si lo agendaron era porque creían que tenían los 80 votos necesarios. Y aquí pues difiere un poco en el sentido de que a mí me da una buena, pues me da alegría de que no se haya hecho esto, porque hay un clamor popular en hacer las cosas más transparentes. Y yo creo que ya no se trata de que porque tengamos 80 votos
y cuántos pones y yo pongo tantos y yo tantos y llegamos. Hicieron las sumas y no les dieron. Diputado Chavarría, Eso eso quiere enseña decir que a lo esta interno era una negociación espuria. Pues, ¿Había algún tipo de negociación que usted supiera? Yo diría de que en el transcurso de los tiempos ha sucedido de que se juntan los líderes de las determinadas organizaciones políticas y tienen tantos en su bancada, más tantos, y se hace. Pero Guatemala ya cambió. Yo creo que ya no se pueden seguir haciendo las cosas así. Hay que hacerlas más transparentes. Y lo que sucedió, lo que vimos nosotros en el Congreso el día de hoy, fue más que todo una manifestación de algunos que aparentemente iban a estar a favor, pero que se abstuvieron de hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Es que no están conformes precisamente con la dirección que se está dando. Y ahí resaltaría yo que el Congreso les apostaría que si hoy sacaron 65, si mañana la volvemos a hacer, quizás ya solo saquen 40. Porque el mensaje hay que entenderlo, hay que saberlo leer. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir de que nosotros hay diputados que en las mismas bancadas, que gracias a Dios que así sea, pues lógicamente que su voto de resistencia fue un voto de resistencia a lo interno por hacer las cosas como se están haciendo. Diputado Yasha, aquí vemos bueno, vamos a pedir a la producción que nos coloque en pantalla justamente la plantilla que fue hoy propuesta en el Congreso de la República. Vemos ahí pues un claro, pues un dominio, digamos, de 3 bloques, básicamente pues FCN, Movimiento Reformador y todos, aunque también hay una persona ahí de UCN. Es decir, había una suerte de acuerdo, digámoslo así, preliminar entre las bancadas FCN Nación, Movimiento Reformador, todos y UCN, pero finalmente no se logran los votos. ¿A qué atribuye usted, diputado Yash, la no consecución de los 80 votos? Bueno, yo pienso que el Congreso de la República tiene la oportunidad de tener acuerdos, una mejor apertura, y considero yo que al final del día no se dieron a cabo los consensos que ya se habían platicado anteriormente. Este es un derecho constitucional, ¿verdad?, de hacer acuerdos para que podamos trabajar una agenda. Sin embargo, para nosotros fue de sorpresa que no hayamos podido alcanzar los 80 votos, pero también hay que manifestar que habían varios diputados de MR de nuestra bancada, 10 diputados que lamentablemente no votaron con nosotros, 4 de ellos fuera del país, y también habían otros diputados de la alianza como Acción Ciudadana que tampoco estaban presentes. Entonces yo creo que esa parte también, y coincido con mi colega, de que nosotros sí se habían hecho los números para poder alcanzar por lo menos 83 votos. Lamentablemente no lo logramos porque verdaderamente a última hora los consensos no. Pero yo entiendo que se rompan los consensos. Por ejemplo, veo en los votos, aquí está el diputado Chavarría de Creo, que vota en contra, Unionista vota en contra, algunos de todos votan en contra, el PAN vota en contra, pero me llama la atención que 6 diputados de FCN Nación votan en contra. Ellos son Víctor Ruiz, Byron Chacón, Eduardo de Mata, Manuel Giordano, Milton García y Edgar Sandoval. Son 6 diputados de FCN Nación que deciden votar directamente en contra. ¿A qué cree usted que se debe esa decisión de la bancada? ¿No hay, digamos, criterio uniforme dentro de su bancada? Mire, yo creo que cuando le preguntan, el día de hoy tuvimos un ejercicio democrático en nuestra bancada y se hizo una elección para ver quiénes podían aspirar a un espacio a junta directiva. Y hoy hicimos una práctica donde yo no la había podido haber visto antes, donde elegimos a 2 candidatos que realmente nos iban a representar. ¿Se refiere usted al diputado Tambriz, no? No, me refiero al diputado Galdames. De la bancada. De la bancada, sí, estamos hablando de la bancada. Y yo creo que si usted le pregunta a todo el mundo quiere ir a junta directiva. Ese es un honor, es un privilegio. Yo creo que es uno de los logros que puede obtener cualquier diputado del Congreso de la República. Sin embargo, creo de que al final del día, cuando empezamos a hacer el conteo de votos, vimos de que lamentablemente 4 diputados no votaron con nosotros. ¿Y eso significa que la bancada está dividida? Bueno, yo no me atrevería. ¿O que hay intereses opuestos? Mire, yo creo que pueda que haya un descontento personal dentro de algunos diputados. ¿Con quién? Con los diputados que no votaron, ¿verdad? Pero
Yo creo de que esa es parte de la democracia que hoy hay, ¿verdad? De poder decir, miren, yo no voto porque considero que mi voto puede abstenerse en este momento. Diputado Chavarría, ¿cómo lee usted esta situación? Y aparte quisiera preguntarle, y para que introduzcamos otros temas, le voy a pedir que haga un balance de la planilla que se presenta en este momento. ¿Los considera usted pues, los candidatos idóneos para el puesto? Bueno, yo conozco a los 157 diputados y les tengo mucho respeto y aprecio. Realmente en este momento Guatemala está pasando una crisis que se refleja en el Congreso de una falta de confianza. La gente está desesperada por muchos factores. Yo creería que el Congreso no le ha respondido a Guatemala como lo esperarían. Entonces, hay un voto lógicamente, de castigo, hay una gente que está muy molesta. Yo diría de que tanto lo que se tiene que pensar es hacia dónde queremos que vaya el Congreso. Y hacia dónde queremos que nosotros vaya el Congreso, hacia eso es lo que tenemos que buscar para integrar una junta directiva que de algún momento, en alguna forma, recibamos ese beneficio de la duda de la población. Pero entrar con una negatividad y hacer una junta directiva. Diputado Chavarría, se habló de que usted estaba proponiéndose y postulándose para la presidencia. Si usted tiene el chance para postularse ahora a la siguiente elección, ¿qué ofrecería usted diferente? A mí hace un par de años me preguntaron, les voy a contar algo así, disculpen el tiempo. Yo fui diputado hace 30 años, o sea, esta es mi segunda legislatura, yo fui hace mucho tiempo atrás, y en la primera legislatura. Y cuando me preguntaron si quería ser diputado, les dije, yo me muero por estar en el Congreso, quisiera estar en el Congreso, es mi sueño, pero por ir a trabajar por Guatemala, por mi departamento de Alta Verapaz. Se los vuelvo a responder, o sea, uno tiene que estar en el Congreso presto para estar al servicio de hacer algo positivo, pero ahora es donde les decía, integremos una junta directiva, yo por eso le doy gracias a Dios que no se ha hecho el día de hoy, sinceramente, porque creo de que necesitamos una junta directiva en el cual, no una persona, los 9 integrantes de la junta directiva, es que no se trata de una cuota que me van a dar 1 o 2, sino que se trata, está bien, te vamos a dar ese espacio de una bancada que la vamos a hacer representativa, pero que la gente esté comprometida en trabajar. Porque no se trata de que por llegar a ser junta directiva o vicepresidente o presidente o secretario, tener el puesto y ahí se acabó todo. Hay mucho que hacer en Guatemala, una agenda legislativa que urge. Nosotros seguimos hablando de la ley de agua, seguimos hablando de la ley electoral y de partidos políticos que la está clamando la población. Entonces, gracias a Dios no se dio, porque eso nos va a oxigenar y entiendo el mensaje, yo diría... ¿No iban a pasar esas leyes si se elegía esta junta directiva? Pues hay un mensaje, lo que sucede es que va a pasar, no puede estar un Congreso en contra de una población, no puede estar un Congreso, las redes sociales hoy en día te suben o te bajan. Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir? Miren, entendamos qué pasó en el 2015, hacia dónde va Guatemala. Miremos lo que está pasando ahorita en Honduras. ¿Y usted considera que esta lista de diputados, por lo que entiendo de su exposición, contrasta con las demandas de la población? ¿Son los diputados depurables? Yo creería que en un principio lo que contrasta es que nos reunamos hoy en la noche, escojamos cuántos pone cada quien y nosotros al otro día lo estamos poniendo y son de mi grupo y el resto nos pasamos, digamos, la opinión de quién es la persona, mire, con todo respeto, si reúne las cualidades, si tiene el compromiso, si su currículum de vida nos refrenda estar en junta directiva por su currículum, por lo que ha hecho dentro del Congreso. Entonces, quizás antes se podía hacer. Yo vine, les contaba hace 30 años, cuando la democracia cristiana tenía mayoría, era una aplanadora verde, bueno, pero había una disciplina partidaria, eso lo debo de reconocer. En este momento, esa disciplina partidaria ya no existe. Diputado Jacques, y hablando de eso, ¿se puede decir que esto es una derrota para FCN, es una derrota para el presidente después de haber tenido una reunión el domingo pasado con varios de los candidatos, incluyendo a Manuel Conde y, si no voy mal, a Álvaro Arzú, hijo, que pareciera que estaban en los que iban a votar a favor? Bueno, yo no lo llamaría una derrota, ni para el presidente, ni para el Congreso de la República, porque si bien es cierto, yo represento al Congreso de la República, yo no me quiero ver derrotado. Aquí esto podría ser una llamada de atención para que podamos entrar a un diálogo entre todas las bancadas. Solo FCN no es una bancada,
Tenemos más de 13, 14 bancadas representadas en el Congreso, representando a los diferentes departamentos de Guatemala. Yo considero que más que llamarle una derrota, yo creo que es una llamada de atención. Recordémonos de que necesitamos sentarnos, dialogar, y estoy de acuerdo de que los candidatos deben de ser capaces, por su trayectoria, por su capacidad, por su conocimiento, por el manejo de las iniciativas de ley. Y por supuesto, yo creo que debe de haber una intervención de gente que representa a nuestros pueblos indígenas. Debe haber una representación de la mujer, debe de haber representación de diferentes bancadas. Por supuesto, con un currículum que lo respalde. Diputado Chavarría, voy con usted rápidamente. Una de las declaraciones que dio el diputado Tambriz, quien era candidato a presidente del Congreso en esta plantilla, fue que, pues, por una cuestión de racismo, él no resultó electo. ¿Cuál es su balance de esa afirmación? No estoy de acuerdo. No tiene nada que ver aquí un tema de racismo, nada que ver. Nada que ver. Le tengo mucho aprecio, mucho cariño. No, nada que ver, nada que ver. O sea, el tema aquí era muy claro. Como les decía anteriormente, que gracias a Dios no se eligió hoy Junta Directiva en el Congreso por la forma en que se está haciendo, que la gente ya no quiere esa forma. O sea, y que ya no es correcto estar haciendo, y como les decía, siento que fue un voto de castigo también interno, de rebeldía o de... No hay una disciplina partidaria, hay un coscorrón ahí a alguien que dice, mira, no me gusta cómo lo estás haciendo, y no estoy de acuerdo. Yo vi con algunos diputados del propio FCN que se desmarcaron, que le dijeron, marcate porque tenés que votar, y que después ya no votaron. No voy a entrar en nombres para no... Pero creo yo que la alianza o la afinidad que hay entre FCN, MR y AC, esa afinidad o esa alianza ya está bastante débil. Ahora, los votos en contra son minoritarios a los votos a favor. Lo que realmente tenemos es una gran cantidad de ausentes. ¿Se podrá tener esa nueva constitución de una junta directiva diferente a como la del pueblo la está requiriendo cuando vemos que no hay votos suficientes para conformar? Mira, yo soy hombre de números también. En el 65 votos es el 41% de los 158. Quiere decir que hay un 60% que bueno, pero la mayoría son ausentes y son ahora, que estuvieron ausentes de ambos. Sí. Pero muchos muchos, o sea, ahí te voy a decir que en todo caso es más fácil decir tener los votos de otro lado. Pero el tema, yo diría de que hay que hacerle un llamado a todos con el respeto y así que muy acomedido, decirles, miren, entendamos que ya no estamos para seguir haciendo las cosas como eran antes. Hay que cambiar y hay que presentar las planillas por anticipado y el por qué y a qué van a ir y el compromiso de cada uno. Porque miren ustedes, yo estoy muy preocupado en este 2018. Se nos viene una elección de fiscal. Tenemos nosotros no hubo un presupuesto, hay que hacer unas readecuaciones, entiendo. Otro tema importante, nosotros tuvimos unos temporales muy grandes este año. Para la época de mayo, junio vamos a tener mucha falta de alimentos, sequías, etcétera. O sea, va a haber crisis en Guatemala en el 2018. Finalizo. Hablamos de una ausencia del Estado. En Guatemala hay una gran ausencia del Estado. Aquí en la capital hay mucha ausencia, muchos problemas de seguridad, transporte público, etcétera. En el interior de la República también hay pobreza extrema, exceso de desigualdad. El Congreso tiene que jugar su papel protagónico de gobernabilidad en el país y emitir las leyes que necesita Guatemala para empujar este país. Pero entonces tenemos que adquirir de alguna manera la confianza, adquirir de alguna manera el visto bueno o por lo menos el beneficio de la duda de una población que lo espera. Entonces hay que transparentar los procesos en el Congreso, hay que iniciar haciendo eso en casa. Diputado Yash, de alguna forma algunos medios se pronunciaban en cuanto a que no era deseable la presencia de ningún diputado que hubiese votado por las reformas al Código Penal. Usted recordará aquellas famosas reformas que pues modifican el delito al delito de financiamiento electoral ilícito y también la conmutación de la pena. ¿Cuál es su balance de esa afirmación y si cree que eso pesó o pesará de alguna forma al momento de elegir la nueva Junta Directiva? Bueno, yo pienso que sí. Yo creo que todas nuestras acciones van a tener una repercusión a un mediano o largo plazo.
pero yo sí considero, y lo vuelvo a repetir, yo sé que debemos de enviar a junta directiva a gente que verdaderamente nos vaya a representar y que sobre todo tengan la capacidad. Yo quiero hacer mención de un indicador que, haciendo un análisis dentro de lo que era la convocatoria de la junta directiva y el presupuesto, que son dos temas de suma importancia, pero en años anteriores o en legislaciones anteriores se había discutido antes del presupuesto el tema de la junta directiva. Y aquí coincido en algunos colegas de que se hizo apresuradamente y se olvidó de que verdaderamente debíamos de poder enviar a junta directiva a gente que verdaderamente fuera capaz. En esta ocasión lo hicimos al revés. Hablamos sobre el presupuesto. Teníamos hasta el 30 de noviembre y dejamos el tema de la junta directiva, que considero yo es un tema de suma importancia. Por lo tanto, considero... O sea que podemos decir que fracasó esta elección porque no se llegó a un acuerdo en la aprobación del presupuesto del año 2018. Una vez más, yo no le llamaría fracaso. Yo creo que sería una llamada de atención y hoy podemos entrar en un diálogo y en consensos con las demás bancadas. Mire, ¿qué es lo que propone FCN a raíz de esta mensaje que se da a lo interno del Congreso? ¿Cuál será la estrategia? ¿Se pretende volver a llamar a elección en los próximos días a través de la comisión permanente o se va a esperar hasta enero y tener un consenso adecuado? Yo pienso que nos vamos a esperar hasta enero. Yo creo que vamos a tener a partir del 10 de enero al 14, hasta el 14, para poder llamar una vez más para poder elegir a la junta directiva. Considero yo que hay candidatos buenos. Mire, quiero mencionar, tengo muy buena relación con los 157 colegas, pero hay diputados que realmente merecen tener un espacio en junta directiva. Y voy a mencionar un par, como por ejemplo Manuel Conde. Manuel Conde es un diputado conocedor, una persona que realmente cuando hace el uso de la palabra, creo que aporta, ¿Y conoce. apoyaría FCN una candidatura eventual de Manuel Conde? Yo pienso que una vez más debemos de sentarnos y buscar los mejores candidatos. Yo creo que buscar en esta oportunidad esta experiencia que tuvimos hoy, creo que nos llama a hacer una llamada de atención para poder decirle a los demás candidatos, bueno, hablemos, ¿Quién era el dialoguemos. otro candidato, además de Manuel Conde, que usted piensa, diputado Yash? Mire, yo pienso de que hay personajes como, por decirlo así, Boris España. Considero yo que es una persona, mire, hay que tener de todo, hay que ser buen negociador, hay que ser político, hay que tener apertura y no encerrarnos única y exclusivamente a un sector. Tenemos que ver de qué manera involucramos a todos los sectores para poder tener una buena representación en el Congreso de la República. Para cerrar, diputado Chavarría, ¿cuál es le preguntaría, su premonición, su anticipación, su perspectiva de lo que va a venir en esta junta directiva y cuál sería el desenlace ideal? Pues yo me quedaría, les contaba pues que nosotros como bancada creo no estuvimos a favor ni del presupuesto ni de esta junta directiva, porque estábamos claros con un presupuesto desfinanciado, con los problemas que habían, pero eso ya pasó. Me siento contento, creo que el Congreso ya en la mayoría de diputados ya hay un mensaje, ya hay una alerta, ya hay un entendimiento, gracias a Dios. Yo no creo que hacerles el llamado de que se tienen que cambiar, hay que responderle a la población. Esperaría que en el mes de diciembre, en lo que queda de enero, pues haya una bastante fluidez en pláticas, en hacer propuestas, hacer unas presentaciones para integrar una buena junta directiva, pero sobre la base que les decía, de una agenda clara y hacia dónde queremos que vaya el Congreso. Conclusión, acepto muchísimo lo que es el tema del 2015 a la fecha que les venía diciendo, Guatemala que ha cambiado. Creo que ese mensaje ya llegó, porque la muestra de hoy en el Congreso sí me da a mí, cuando ya una bancada que dice tengo 30, pues vamos a hacer 85 los que van a votar, ya solo votan 65 y que se quedaron unos adentro, pues eso es saludable porque ya empiezan internamente a hacer una presión a lo interno, que es desde ahí, desde adentro es donde se tiene que cambiar. Entonces,
esperaría ver mejor temas más positivos en el Congreso. Además de su candidatura eventual, diputado, ¿la bancada suya apoyaría alguna candidatura en especial? No, yo diría que nosotros estamos, como creo, sí, básicamente en un proyecto, en los proyectos en equipo que se pueden hacer para un Congreso y en tema de agendas legislativas. En tema de agendas, ¿cuáles son los que, y con quiénes vamos a estar acompañados? ¿Y quiénes son? Si tienen el compromiso de estar, no solamente de trabajar, no solamente de estar, sino que hay que trabajar, sino que rico estar ahí sentado y que pase nada más el año, no se vale, hay que trabajar. Muy bien, agradezco muchísimo al diputado Marco Yash de la bancada FCN Nación y también al diputado Carlos Chavarría de la bancada Creo por acompañarnos en este segmento. A usted le invitamos.